saludo al exquisito público chanclero. Pero ¿sabes qué sonido vas a escuchar? El sonido de la chancla. Presta todos sentidos a el siguiente podcast de El Sonido de la Chancla, episodio 26. Hoy escucharás la historia de una de las bandas que con pocas canciones fue tan trascendente para la nueva era musical. A micrófono les saluda Quique Pardiñas y me acompaña Alex 5. Alex, ¿quieres empezar hablando un poquito de quién vamos a hablar en este episodio? Sí, hoy vamos a hablar de una de las bandas más obscuras que ha existido en España. Bueno, en España y de todo hablo hispana, que es Parálisis Permanente. Una banda que por pocos discos o por muchas canciones que tuvieron, que fueron 24, tal vez algunos de ustedes conocemos alguna canción de esta banda underground. Sí, pues la verdad me gustaría empezar con las canciones que le queremos recomendar al público chanclero. También pues me gustaría recomendarles en sí, como son 24 cancioncitas, pues que se las chuten todas. Son poquitas canciones, pero también es una propuesta pues no nueva porque ya tiene varios años, pero es una linda propuesta musical la que tiene Parálisis Permanente. A mí me gustaría empezar con Autosuficiencia, que es una canción y de la cual sale el único video que tiene la banda. Luego iría con la canción de Jugando a las Cartas y Un Día en Texas. Estas últimas dos canciones es por toda la creatividad que tiene en la escritura, pues el cantante, que ahorita más adelante vamos a ir viendo todo eso. Pero estas son mis recomendaciones. ¿Te gustaría dar tus recomendaciones para el público chanclero? Sí, ampliamente les recomiendo que escuchen Miedo. ¿Por qué? Y Quiero Ser Santa. Esas tres canciones tienen un punch bien cabroncísimo en la batería y en el bajo, pero me enfoco más en la cuestión musical y rítmica. Y en las letras sí son medio densas y un poco, pesadas para su época y densas todavía para este tiempo. Sí, ahorita iremos viendo toda esa parte de la creatividad en las letras de Parálisis Permanente, pero si quieres empezamos con esto que escribí de Parálisis. Parálisis Permanente es la clara muestra de que la calidad siempre es mejor que la cantidad. Una banda que con solo 24 canciones logró introducir la cultura gótica a la música española y sentó las bases del post-punk. Una banda maldita que conoció la gloria y el abismo en solo 3 años. 3 años suena, es muy poco tiempo. Muchas bandas empiezan a despegar después de los 5 años o 10 años casi. Pero es casi raro que cuantas bandas de habla hispana o a nivel mundial, con tan solo 2 discos o un disco que hayan publicado, puedan ser como de las bandas más icónicas a nivel mundial o a nivel internacional. Sí, ya en el Sonido de la Chancla hemos abordado varios proyectos, por ejemplo, los Creedence, que también duraron muy poco, también la historia musical de Janis Joplin, que dura también muy, muy poco, pero que sientan las bases en cuanto a música para las nuevas generaciones. Pero si queremos hablar de Parálisis Permanente, primero tenemos que hablar sobre la movida madrileña, que es esta época post-Franco. Y dije usted que Franco ha muerto, que pues Franco pues fue un dictador acá medio muy muy ojete en España. Posteriormente a toda la dictadura, la neta, hay una época en la que había libertad de expresión en España. Esto hace que en toda la cultura que fue cine, que fue pues obviamente la música, Fotografía que fue también. la fotografía, todas estas artes empezaran a resurgir y empezaran a juntarse los artistas en la capital de España, en Madrid. Fue como una vertiente naciente de mucha cultura. Bueno, con la corriente madrileña nace una nueva cultura en España, hay un gran crecimiento y la verdad es que también estas nuevas generaciones buscan su identidad y su voz. Sí, en los años 80 es algo muy crítico, es algo muy chido para España. Y digo, varios
puedo comparar mucho el suceso en México, que es como el suceso de Avándaro, que acá fue en los 70s, que prohibieron mucho tiempo el rock. Acá no lo prohibieron, pero acá fue una libertad de expresión muy cabroncísima, que la verdad, varios años de que fallece Franco, pues fallece en el Todo este movimiento es a finales 75. sí, es a finales de los 70s, inicios de los 80s, y es claro que después de una dictadura tan prohibitiva como la era la de Franco, pues sí llegaran a haber una catarsis en la juventud y en toda la expresión que tenía España ahí contenida. Y de hecho, en España, pues hay mucha música chida. Pero bueno, de algunas cuantas bandas que podemos mencionar después de la movida madrileña, que es Nacha Pop. Miguel Bosé también tiene que ver algo ahí en esa escena. Ducandú, Radio Futura, Toreros Muertos con la canción de Mi Agüita Amarilla. Mecano y post movida madrileña, que es Hombres G publican su primer álbum en los 80, como en el 82, 83 más o menos. Pero ellos es post movida madrileña, o sea, ellos pudieron entrar en toda esta onda de la movida, pero no entraron porque no se vestían como los demás, ¿sabes? O sea, no tan fresón, no tan extravagante. Exactamente, o sea, todo extravagante, porque casi siempre eran como con colores muy fuertes, o sea, como colores muy vivos. muy pasteles también. Ajá. Y de hecho hay una entrevista como que le hicieron a David Summers, que es vocalista de Hombres G, y le preguntaron que por qué no entraron al movimiento, y ellos dijeron que pues no eran tan pijos. O sea, pijos es una palabra muy fuerte en España y ya, ¿no? O sea, ellos si le hubieran entrado en la movida madrileña hubieran sido más reconocidos, pero no tan reconocidos, pero hubieran entrado en el círculo social de ellos. Sí, yo aquí tengo algo que diría Ouka Lili, que fue una cantante y parte de toda esta movida, que es lo siguiente: éramos una generación que coincidía en una ciudad y todo el mundo era súper creativo, trabajador, súper imaginativo. Todo eso, pues tu propia creatividad la multiplicaba. Es claro que la verdad, estando en una capital tan grande como lo es Madrid, te vas a encontrar, yo creo, a los mejores genios. Y aparte, neta que fue todo un movimiento donde también había clubes nocturnos, donde realmente toda la gente de la cultura, del arte, ya se podía reunir tras todo esto de Franco. Pero si quieres avanzamos con el genio detrás de Parálisis Permanente, que es Eduardo Benavente. Que pues tú traes un poquito más de información. Yo a lo que tengo que entendido es que pues, le gustaba un chingo leer, que era así como su pasión la lectura. Tal vez eso lo hacía un poquito diferente a los demás niños, pero también esta pasión bien chingona por la lectura lo demostró en todas sus letras de Parálisis Permanente. De hecho, ahorita haces una gran referencia porque Eduardo Benavente leía mucho. Uh-huh. Y en la canción de Autosuficiencia dice: leo libros que entiendo más que yo. Sí. Dice: oigo risas que he grabado con mi voz. O sea, es como de, no mames, o sea, tal vez, creo que él en algún lado de internet comenta que su que su escritor favorito era Edgar Allan Poe. O sea, también igual se enfocaba como en algunas cuentos de ahí, ¿no? En un lado muy oscuro. Uh-huh. Y pues sí, en Autosuficiencia siento que es como una biografía hacia él. O sea, se describe completamente. Sí. Que también ahí tengo entendido que pues le interesaba tanto la lectura, o era neta un morro que era lo único que le interesaba. O sea, que al principio tal vez sí era como aplicado en la escuela, pero pues todo era como su mundo de la lectura. Es que también la lectura te atrae mucho. De ahí pues la adolescencia, que fue un poquito problemático, que se peleaba y todo, y termina a dar a ¿dónde dicen? Con un orfanatorio. Bueno, no, en un orfanatorio, o sea, lo mandan al anexo. Al anexo, o sea, no al de AA, claro. No. Pero, pues, él se escribía como un muchacho inquieto, o sea, no le valía madre la escuela, literal, pues él solo se encerraba en su mundo, que era la música, escribía, componía, y... Que por ahí tenías el dato de un disco que compró de quién, de los... Ajá, en el año 74
tras tener 11 años, De los Rolling. compra un disco, el primer disco de los Rolling Stones, se llama Year Just Out, que es el primer disco de los Stones. O sea, él poco a poco, conforme va metiéndose a la música, pues le va cambiando un poco el carácter y un poco se hace como más, un poco como más social y se mete como mucho a peleas dentro de la escuela, ¿no? O sea, sí fue como muy peleonero en la cuestión escolar. Por eso lo mandaron A un internado. a un internado. Ajá. Y pues su mamá como que medio lo apoyaba, que creo que el que lo apoyaba más era su papá, y su papá era como el que siempre estaba como a su lado, y Eduardo siempre le marcaba y le decía de, oye, pues hoy nos fue de maravilla. O sea, más bien los españoles dirían de miria de puta madre en el concierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues sí, su papá fue el que estuvo más al pendiente de él. Y ya, ¿no? O sea, aparte de que también la familia era de clase media, en ese entonces pues la clase media era como lo más alto en esa época. No, pues igual eran pudientes y les iba chido. O sea, tal vez no tenían carencias, pero tampoco eran que pudieran comprar un castillo en las lomas, mis 5. Exactamente, pero ahí fue el apoyo para que Eduardo Benavente hubiera estado en todas las bandas en las que estuvo, el apoyo moral. Yo tengo entendido que deja la escuela a muy, muy temprana edad, como que después de salir de ahí como del reformatorio, a los 15 años deja los estudios y dice, ¿sabes qué? La neta, ya tengo un chingo de compas en la movida de Madrid, estoy en este pedo de la música, le voy a empezar. Y es ahí cuando hace como sus primeras prácticas de música y forma Prisma con Nacho Cano, quien posteriormente destacaría como bajista de Mecano. Sí, Nacho fue como muy importante también en la movida, y él estuvo en varios proyectos, sí. y creo que en el que donde duró un poquito más fue en Radio Futura. O sea, ahí en Radio Futura fue cuando estuvo mucho tiempo, y ahí en los Pegamoides, bueno, fundan Pegamoides, o sea, es Alaska y los Pegamoides. Sí, ahí ya pasa a otra etapa de nuestro cantante favorito, que llega a Alaska y los Pegamoides. Yo tenía entendido que llegaba como baterista, pero dice 5 que llega también como guitarrista. Lo que sí en muchas fuentes bibliográficas o casi en ninguna nos habla de cuál fue ¿Cómo empieza, no? Sí, cuál fue su primer acercamiento, no sé, con una guitarra, con una batería, cómo aprendió. Yo tengo la idea de que Eduardo fue un joven arrastrado por toda esta ola de la movida madrileña y que obviamente tuvo tantos amigos músicos, o sea, y se metió tanto a la música que ahí fue como fue aprendiendo, tal vez de una manera más lírica. Y también yo siento que sí tenía una facilidad musical muy, muy cabrona, porque en una de esas dice que aprendió a tocar la batería después de que su amigo Tito la dejaba después de los ensayos y él empezó a tocarla. Pues sí, eso de pasarse los instrumentos está chido, porque entre todos empiezan como a abordar diferentes instrumentos, ¿no? O sea, como que te llama la atención uno y luego el otro, pero pues no te decides cuál dirigirte. Pero pues este vato pues le interesó demasiado la música y quiso aprender un poco de todo. Bueno, y vamos con la parte de Alaska y los Pegamoides. ¿Cómo llega Eduardo a esa banda? Y aparte es una banda que forja sus primeros pasos ya más profesionales como músico. Sí, bueno, cabe destacar que Alaska es hijo de un republicano español, exiliado en México, vivió un tiempo en México, regresa hasta a España, pero ella es nacida en Cuba. O sea, es como tipo Kate Cowell, güey. O sea, eh, sus abuelos son mexicanos y él vive en Estados Unidos, ¿no? Pero acá fue como diferente, pero él sí, Alaska sí duró mucho tiempo viviendo en México, y ya después de grande vuelve a regresar acá a México. Pero muchos la consideran la reina del punk, o sea, como oscuro. Pero sí, ella fue como que está como entre que sí es mexicana, pero no. Y ahí es cuando Alaska, pues ella decide como hacer la banda, ¿no? Y en esta banda, pues estuvo Nacho Canut, Carlos Berlanga, Manolo Compamor,
y ahí es cuando fundan los Pegamoides. Y ya después, en el 80, pues entró Ana Curra, que Ana Curra también ahí tocó la guitarra Teclados también. y teclados, y Eduardo Benavente, que también fue guitarrista de esta banda que fue Alaska y los Pegamoides. Ahí yo tengo entendido que en Alaska los Pegamoides dura, que son unos 2 años. 2 años. Estamos hablando que ahí más o menos tenía unos 17 por ahí. 17 años. 17 años. Y pues sale de pedos con este Carlos, si no mal recuerdo. Los Carlos son muy problemáticos. No, sale de problemas con Carlos Berlanga al nivel de que el mismísimo Carlos dice así como de, o es este güey o soy yo, o si quieren que siga yo en el proyecto de Alaska, tienen que sacar a este Eduardo Benavente. Pues sí, es que Eduardo sí era como muy inquieto y cada vez que siento que en cada disco o en cada canción quería como revolucionar. Más bien evolucionar de nivel, pues. Es pero que yo creo que él ya traía toda su vertiente, él ya traía su idea de lo que quería producir. Sí, y aparte, pues algunas canciones que les podemos recomendar de Alaska, que es la típica de Bailando, y la de... espérame, hay una canción que me gusta mucho, que se llama La Rebelión de los Electrodomésticos, también está chida, y la de Odio, y la de Vértigo. Son como canciones como muy populares de esa banda, que bueno, pues nada más tienen 2 discos, y ya los demás son como hits, ¿no? Pero ahí sí se ve como una gran diferencia entre Alaska y lo que fue Parálisis Permanente. Sí, que de hecho ya abordando un poquito a lo que va a ser Parálisis, Parálisis pues es un poquito más oscuro, y precisamente por esta parte de que a Eduardo le encantaba Alan Paul, le encantaba toda esta movida, y esa parte también de estar como en el anexo, yo creo que también lo marcó, o en sus biografías dicen que lo marca mucho, ha de estar culero. Y también tras un viaje que tiene a Inglaterra, se llena como de toda esta cultura punk de los Sex Pistols, todo este lado muy punk de Inglaterra. Y cuando vuelve, tengo entendido que Carlos sí le dice, güey, pues la neta la cagué, me puse acá medio mala copa, vuelve con Alaska, no hay falla, y pues Eduardo lo manda a la fregada, le dice, o sea, bueno, no lo manda a la fregada, pero él ya tenía su idea, ya traía todo muy revolucionado. Y es ahí cuando nace Parálisis Permanente, que es junto a Nacho Canut y sus 2 hermanos respectivamente, el hermano de Nacho Canut y el hermano de Eduardo, son los primeros que forman la banda, y de hecho sí sacan su primera maqueta juntos. Pues sí, ya maqueteando las canciones de la banda, pues es algo como muy distinto, es más oscuro. Digo, no, sí hay un poco de diferencia al proyecto que se ha pasado. Acá lo que los diferenciaba un poquito más es que sí se vestían como extravagantemente, pero no llegaban a tal grado de que fuera como muy colorido y nada, ¿no? O sea, era extravagadamente con ropa de cuero, era ropa oscuro. Negra, oscuro. Igual si les podemos insertar aquí algunas fotos, pues sí se ve como una pequeña gran diferencia cuando empiezan a hacer esta banda. Y pues en esta parte de Parálisis Permanente, pues empiezan a salir varias bandas en España y unas otras 2 más importantes, que fue Décima Víctima y Gabinete Caligari, que Gabinete Caligari hacen una gran referencia a una película que se llama El Gabinete del Doctor Caligari. Hey. Sí, de hecho, en 1981 consiguen que Tic Tac grabe su disco junto con uno de Gabinete Caligari, o sea, como que los agarraron en combo. Y de ahí nace uno de sus videos o más bien el único video, el que les recomendé, el de Autosuficiencia. Luego para el 82 comienzan las grabaciones de su nuevo EP, ya con una disquera más grande, que su siguiente disco sería El Acto. Para esto, para el primer disco sí tuvieron muchísimos problemas porque era una nueva vertiente de música, era una música muy diferente y batallaron mucho para llegar con Tic Tac, pero pues te digo, los agarraron en combo, yo creo que fue más económico
Ajá, o y sea, sale el más primer disco. económico y más... Pues sí, o sea, económico se refieren a que no tuvieron tanta producción visual en las portadas de los discos porque hay una dedísima víctima que el primer disco sale el vocalista como en una calle de Madrid con una gabardina y acostado, o sea, como medio agachado. Y en la portada del disco de Parálisis Permanente, que es el primero, pues sale Eduardo Benavente como sentado en una silla, como entrecruzado los pies. Entonces, pues no, o sea, no, como si fuera un fanzine, vaya, o sea, con eso se mantenían y a partir de eso las portadas pues no eran tan producidas y fue que los ha explotado con algo muy económico y que les haya ido bien en estos dos discos. Ya, ¿algo que quieras aportar del segundo disco? Del segundo disco, ahí sí pueden ver un poquito más a color la portada, se ve que sale Eduardo Benavente con cosas como muy, o sea, negras y como un gorrito. Pero sí se ve como ya una producción ya más, con más dinero, vaya. Ujú. Y luego ya posteriormente, en el 83 es que sacan su último sencillo, 5. Sí, en el 83 es cuando sale el disco del acto. Y pues en ese tiempo, Parálisis Permanente era como no nuestros, era como un The Cure español. Y en esa época pues salen bandas como Joy Division, Killing Joke, The Cure y The Damned. Y eran como hacer pequeñas referencias a bandas latinoamericanas o de habla hispana que pudieran hacer lo mismo que otras bandas de Reino Unido. Sí, sí, sí. Eh, en el 83 también es cuando se da fin a toda esta música, a todo este proyecto, y no es por diferencias en el grupo, es porque el 14 de mayo, y volviendo de un concierto en León y dirigiéndose a Zaragoza, el coche en el que viajaban Eduardo y Ana y Toti se sale de la carretera por lluvia y es en las proximidades al faro, a La Rioja. Tú tienes como un poquito más desarrollado qué pasó en este accidente, pero es precisamente donde Eduardo Benavente pierde la vida. Pierde la vida a los 20, 21 años, fue una 20 edad muy años. joven. Y la verdad es que pues en este accidente automovilístico que venía en ese entonces su novia Ana Curra, que Ana Curra sigue viva, y ella sí también ella tuvo como un pequeño proyecto solista como Ana Curra. Y no sé si con las mismas influencias, pero también si tienen oportunidad de escucharla, pues háganlo. También tiene buena propuesta. Y Toti, que Toti Árboles era pues el que acompañaba, es el que venía como manejando el carro. Y pues lo que le pasa a Eduardo Benavente es que él queda como en medio queda como en medio del vehículo y sale disparado del carro, o sea, por una ventana. Y lo que le pasa es que se fractura las cervicales y fallece mientras es trasladado al hospital. O sea, fue una muerte instantánea. Una de las muertes, yo creo, más feas de esta corriente madrileña, que también tengo entendido que iban a tocar precisamente a Zaragoza y varias gente de la que estaba esperando el concierto sí alcanzó a saber que que Eduardo había muerto. Todo esto yo me imagino que por chismes de carretera de, acaba de haber un accidente, ¿no? Pues ¿quién fue el que falleció? Pues fue Eduardo, precisamente el que iban a tocar esa noche. Es así como se apaga la luz de Parálisis Permanente, termina esta historia, pero posteriormente hubo proyectos, o más bien, aparte de proyectos que se siguieron, ellos dejaron las bases para el post-punk y para nuevas generaciones en la música, cinco. Sí, después de este trágico accidente, muchos de los integrantes de Parálisis Permanente deciden abrirse, así como muchos proyectos se abren y crean sus propias propuestas. Alaska pues crea su propio proyecto que es Alaska y Dinarama y ahí hay algunas canciones como que todos ubicamos, la de ¿A quién le importa? Y la de Ni tú ni nadie, que Ni tú ni nadie también la canta Moenia, o sea, son como canciones muy diferentes. Y Ana Curra pues también crea otro proyecto y luego Alaska pues hace otro proyecto que es Fangoria y ya son como otras corrientes, pero siempre se mantienen como en la línea del post-punk como del cold wave o new wave,
Pero lo chido de Alaska es que Alaska reversiona algunas canciones, que una de las canciones más importantes es la de Quiero ser Santa, y esa canción la tiene Alaska y la tiene como en un remake, o sea, como en una canción como diferente a la que lo tocaban Parálisis, es como una onda más electrónica. Y varias bandas españolas, pues muchos conocen a Parálisis a pesar de que tienen pocos discos. Y hay una banda como muy actual que se llama Nueve Desconocidos y igual vuelve a recuperar la canción de Quiero ser Santa, entre otras bandas españolas que han recuperado canciones de Parálisis. Y ya, ¿no? O sea, como que a partir de ahí se crean diferentes proyectos que siguen en la actualidad y otros se quedaron como en el stand-by. Bueno, público chanclero, yo creo que esto fue Parálisis Permanente. ¿Algo que te gustaría aportar al público chanclero antes de terminar este episodio 5? Sí, dense la oportunidad de escuchar a Parálisis, los 2 discos, las 24 canciones que hay. Y como nota, hay 2 canciones de Parálisis que son covers, no son de, o sea, son de ellos, pero la reversionan. Una de ellos es la de We Can Be Heroes de David Bowie y la de Quiero ser tu perro de los Stooges, donde sale Iggy Pop. Muy bien, 5. Damos fin a este episodio que con mucho cariño llamamos Al Público Chanclero, sin antes recordar que nos sigan en nuestras redes sociales como El Sonido de la Chancla. Les deseamos un lindo momento. Esto fue El Sonido de la Chancla.